Vitales, pulso arterial, presión arterial, temperatura corporal, respiración, no solo frecuencia, sino respiración, y saturación de oxígeno, ¿no? Que se obtiene a través de la oximetría de pulso. Bien, no hay un orden en el que podemos hacer registro de signos vitales, ¿no? Es indistinto, va a depender de muchas características. Por ejemplo, en una paciente que viene a consulta externa programada, podríamos hacerlo tranquilamente uno tras otro, ¿no? Por un paciente que viene de urgencia, muchas veces hay que hacerlo en forma conjunta, ¿no es cierto? Lo importante es saber identificar, realizar, cómo realizar el registro de cada signo vital, obtener información e interpretar esa información. Entonces, uno de los primeros signos vitales que vamos a ver, o ya hemos visto, es el pulso arterial, ¿no es cierto? Y Grevin, Condor y Chacón va a pasar al frente a hacer una demostración práctica. ¿Cómo está, Grevin? Tenemos un registro de algún determinado procedimiento, ¿no? Primero, cuando estamos en signos vitales, por ejemplo, vamos a definir qué es el signo vital que vamos a registrar. Segundo, vamos a mencionar dónde podríamos registrarlo. Por ejemplo, en el pulso hay varios sitios, ¿no es cierto? Tercero, demostrar o mencionar cuál es la técnica, por eso se había preguntado. Y cuarto, proceder al registro de ese signo vital, ¿no? Evaluando las características del paciente. Todas las características, y luego interpretar los hallazgos. Adelante, Greg, a ver, ¿cómo se hace eso? No se olviden, perdón que te corté, 3 habilidades hay que desarrollar: cognitivas, procedimentales y de comunicación. O sea, que tienes que presentarte al paciente, saludarlo, identificarte quién eres y explicar qué es lo que vas a hacer. Y a medida que vas desarrollando, te diriges a tu público, digamos, ¿no? Eso por la práctica, ¿no? Demostrando cuánto de conocimiento tienes y también de procedimiento, cómo haces, ¿no? A ver. Muy buenos días. Mi nombre es doctor Grevin Condori y siéntese. ¿Y cuál es su nombre? Antonio. Bueno, en esta ocasión le vamos a tomar el pulso. Bueno, explicar qué es el pulso. Más puede que tú eres el docente y estás enseñando, ¿no? Eso les sirve a todos para el aprendizaje. Les sirve para su examen final. Lógicamente, cuando estén con un paciente real, no van a hacer eso, ¿no es cierto? El paciente, son cosas básicas lo que le vamos a explicar. Pero ahora estás en el aprendizaje y sí, tienes que hacerlo eso para demostrar tu conocimiento, ¿no? Bueno, el pulso arterial es una onda pulsante que podemos sentir con los dedos, los 3 dedos de la mano, principalmente con los 3 dedos, con el dedo medio, con el dedo índice y el anular. Y este pulso arterial se da por la eyección ventricular a través se puede detectar en las arterias periféricas que están más a la superficie corporal, que están más cerca o al lado de un hueso. Muy bien, entonces el pulso arterial es la onda de expansión que experimentan las paredes arteriales producto de la contracción ventricular izquierda. ¿Listo? Nada más, es pulso arterial. ¿Dónde vamos a registrar el pulso arterial? De arriba hacia abajo, en el organismo, en todas las arterias. ¿Cuáles son? A ver, las que se puede registrar el pulso arterial. Bueno, podemos registrarla a nivel de la arteria temporal superficial. ¿Dónde está la arteria temporal superficial? Está ubicado en el 100, en la altura del 100, delante del trago. Entonces, en la región preauricular, a nivel de la región temporal preauricular, ahí, ¿no es cierto? Es una arteria superficial de mediano calibre o pequeño calibre que sí podemos emplearlo, pero no es muy comúnmente utilizado. Pero hay que mencionar otra arteria. Es en el cuello, que es la arteria carótida. Esa es una arteria de grueso calibre, muy importante, fácil de identificarlo y que tenemos que conocerla. ¿Dónde está la arteria del carótido? Tenemos que ubicar en el borde interno del músculo esternocleidomastoideo. ¿Cuál es el borde interno del músculo esternocleidomastoideo? Hacia medial. Entonces, ¿qué será? Interno sería el borde medial. A ver, aquí está el músculo esternocleidomastoideo, este es interno y este externo. Medial. Medial lateral o anterior y posterior. Anterior y posterior. Entonces, la arteria carótida transcurre en el triángulo carotídeo, que se delimita por el borde inferior de la mandíbula,
el borde atrás del esternocleidomastoideo y el músculo, el vientre posterior del ligástrico, ¿no es cierto? Ahí está. Es la arteria carótida, justo por debajo del ángulo de la mandíbula. Ahí lo vamos a identificar. Y también no hay que masajearlo esta Muy arteria bien. ni presionar muy fuerte. Cuando nos referimos a la arteria carótida, debemos evitar hacer masaje, ¿no? Por eso es importante identificar dónde está. Si yo sé identificar, directamente mis dedos van ahí. Y no tengo que estar buscando haciendo esto. Al hacer eso estoy haciendo un masaje. ¿Y qué estructuras se encuentran en la carótida? El seno carotídeo, que tiene vasoreceptores, ¿no es cierto? Que si yo hago o estimulo estos vasoreceptores, van a producir radical en el paciente, hipotensión, inclusive va a producir hipotimia. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta en esta arteria, nunca evaluar de forma bilateral, ¿no? Jamás debemos hacer esto. Si yo hago esto buscando, seguro que el paciente se desmaya, ¿no? Entonces siempre debemos hacerlo uno por uno y sin hacer el masaje carótido, ¿no? Bien, otra arteria. Es la arteria axilar. Bueno, la arteria axilar, pero es una arteria más profunda, de difícil acceso, digamos. Otra arteria. La arteria braquialo-humeral. Hay otra arteria, la subclavia también, ¿no? Que también es profunda, de difícil acceso. En los miembros superiores tenemos la arteria braquial. ¿Dónde está la arteria braquial? Pueden ubicarla en el pliegue del codo, llega hacia medial. Eso, en el canal bicipital, dicen, ¿no? Por encima del pliegue del codo, en la cara interna del brazo, ahí. Los dos toquense a ver, ahí está. Muy bien, ya identificamos la arteria braquial. A veces es un poco difícil, ahí está. ¿Sienten? ¿No pueden palpar su arteria braquial? ¿No? Es una arteria de mediano calibre que es importante identificarlo porque nos va a servir de referencia cuando hagamos otro signo vital que es la tercera arteria. Otra arteria. La arteria radial, que está ubicada entre el tendón del flexor radial del carpo y la apófisis estiloides del radio. Correcto. Por dentro del apófisis estiloides del radio, en el canal radial. Palpes entonces la arteria radial. Otra arteria. A nivel del tórax, tronco, abdomen, ¿hay alguna arteria que podríamos evaluar? La aorta abdominal, ¿no? En pacientes delgados caquéticos es posible incluso ver y palpar la arteria abdominal. Más abajo. La arteria inguinal. La arteria inguinal, no hay esa arteria inguinal. Femoral. Femoral, que se encuentra en el canal inguinal o en la arcada inguinal, a nivel del cuello inguinal, ¿no es cierto? En el tercio medio aproximadamente, ahí está la arteria femoral. Arteria de grueso calibre, ¿por qué es importante esta arteria? ¿Por qué es importante? Ya, jóvenes. ¿Por qué es importante? Y ya es una arteria del tronco más importante, ¿no? Pero más que todo es importante porque es una arteria que nos sirve para hacer procedimientos diagnósticos, ¿no? Cateterismos, se puede hacer embolizaciones a través de esta arteria por un procedimiento invasivo, ¿no es cierto? Bien, otra. Incluso nos sirve para tomar muestras de sangre, para la gasometría arterial y demás. Otra. A nivel de la arteria oblitea. Oblitea, detrás de la rodilla, ¿no? Entonces es una arteria relativamente profunda, pero hay ciertas técnicas que nos permiten palpar esta arteria, ¿no? Otra. La arteria tibial posterior. Tibial posterior, ¿dónde está la arteria tibial posterior? Está en los maleolos internos. Por detrás del maleolo. Detrás y un poco inferior. Muy bien. ¿Y otra arteria? La arteria pedio. La arteria pedia dorsal, que está a nivel de la bifurcación de los tenones extensores del primer y segundo ortejo, ¿no? Ahí está la arteria pedia dorsal. Muy bien, esos son los lugares. La técnica ahora. ¿Cuál es la técnica que vamos a emplear para el registro de la presión? Es la palpación digital. Habíamos hablado en una clase sobre las técnicas de palpación. Hay bimanual, monomanual, ¿no es cierto? Hay palpación digital, en pinza digital. En este caso vamos a emplear la palpación digital. ¿Y vamos a hacer uso de cuántos dedos? 3. ¿Cuáles son? Los 3 medianos. Índice, medio y anular. Cada uno tiene su función, ¿no? ¿Cuándo utilizo 3 dedos y cuándo utilizo 2 dedos? ¿O no? ¿O no es así? ¿Cómo es? ¿Qué dicen los libros que han leído, Andrea? Los 3 dedos, ¿no es cierto? ¿Pero cuándo? ¿En qué situación? A ver, ¿qué arteria vas a palpar ahora? La radial. Ya, a ver, entonces, ¿cuántos dedos vas a utilizar y por qué? Bueno, los 3 dedos. Muy bien, los 3 dedos, dedo índice, medio anular. ¿Qué función cumple el dedo índice?
amortigua la onda de expansión que viene desde el corazón, por lo tanto el dedo índice siempre va a ir hasta aproximar, ¿no? Ahí. ¿Qué función tiene el dedo medio? Evalúa y registra las características del pulso. ¿Y qué función tiene el dedo anular? Anula. ¿Qué anula? Como estamos en una arteria periférica, como la radial, acá hay una anastomosis, ¿no? Arteria venosa, el arco palmar. Puede haber una onda retrógrada, una pulsación retrógrada, eso ayuda a anular el dedo anular. ¿No ve? Pero en caso, por ejemplo, de arterias centrales, como en el caso de la carótida, ahí no vamos a utilizar derecha, ¿ya? Porque no es necesario bloquear esa onda de repercusión, ¿ya? No tenemos que bloquear, eso utilizamos dos dedos. Y en este caso, por ejemplo, si voy a evaluar el pulso carotidio, el dedo índice siempre tiene que estar apuntando hacia el corazón, ¿ya? Entonces lo voy a tomar así, ¿ya? El índice apuntando hacia el corazón, ¿ya? Esa es la técnica digital con 3 dedos para las arterias periféricas, ¿ya? Y con 2 dedos para las demás, ¿ya? Bueno, así que... El dedo índice va a hacer presión amortiguando la arteria y la onda de expansión. No tiene que ser demasiada presión, una presión suave, ¿no? El dedo medio sí va a hacer mayor presión para que podamos registrar las características. Y el dedo anular una mediana presión para evitar que haya un flujo, ¿no? Si estamos en la arteria carótida, suficiente con que utilice 2 dedos, ¿no? Porque no es una arteria periférica, no va a haber una onda de restricción. Si evalúo la arteria femoral, también 2 dedos, ¿no? Pero si evalúo la arteria pedia dorsal, 3 dedos, porque tienen una frontal, ¿cierto? Muy bien, entonces vente a este lado para que vean tus compañeros. A ver, de ese lado, ¿cómo evaluarías? Ahí, eso, en esa posición pon tu dedo. Eso está, el dedo índice, medio anular. Ahora voy a evaluar las características del pulso, que son 7, ¿no? Hay mnemotécnicos, pero es solo para recordar, no es el orden en el que tenemos que seguir. La primera característica del pulso, ¿cuál es? Frecuencia. El ritmo. El ritmo se refiere a que si el intervalo entre onda y onda es el mismo, como reloj, tic, 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 ¿no es cierto? Cuando es el mismo el intervalo se llama ritmo regular. Pero si es tic, 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 irregular, ¿no es cierto? Y eso es patológico. Encontramos un ritmo irregular en pacientes con arritmias cardíacas como la fibrilación auricular. Entonces, a ver, Pablo, siempre tenemos que tener un reloj, ¿no? Ahora está de moda el uso de los celulares, que dice que todo lo tiene, pero no es tanto así, ¿no es cierto? A ver, con el celular traten de hacer todavía. Y es bien complicado. Lo suficiente son los primeros 5 segundos para determinar si el ritmo es regular o irregular. A ver, ¿cómo está el ritmo? ¿Es así o es? ¿Cómo es? Regular, listo, ¿no? Esa característica del pulso me va a permitir evaluar la siguiente, que es la frecuencia. Si el ritmo es regular, suficiente con que yo cuente 15 pulsaciones en 15... Es decir, que cuente cuántas pulsaciones en 15 segundos y lo multiplico por 4. Entonces, pero si el ritmo es irregular, obligadamente tengo que registrar durante 1 minuto, ¿no es cierto? No sirve eso de en 15 por 4, no sirve. Tiene que ser 1 minuto. Pero como en el caso de nuestro paciente de ritmo regular, voy a contar cuántas pulsaciones hay en 15 segundos y las multiplico por 4. 15 por 4, 60. Ahora voy a hablar sobre la característica esta de la frecuencia, que debo decir que la frecuencia normal del pulso va entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. No hay que referirnos a latidos, latidos se refiere a la frecuencia cardíaca, ¿no? A la auscultación cardíaca. 60 a 100 pulsaciones por minuto. Cuando es menos de 60 se llama bradisfimia. Cuando es más de 100, taquisfimia. Puede haber causas patológicas o fisiológicas que produzcan cualquiera de estas. En el caso de mi paciente, digo, ¿no? Está normal porque está en 60 pulsaciones por minuto, por lo tanto puedo decir que su frecuencia está normal. ¿Cuál es la siguiente característica? 2 ya hemos visto. Ritmo, frecuencia. La siguiente, amplitud. la amplitud. Se refiere al tamaño de la onda, ¿no es cierto? ¿Qué tanto levanta o expande la pared de la arteria? Esa es la amplitud. Todos palpen cerca de la arteria radial. Esa es la onda, esa es la amplitud normal, porque ustedes son jóvenes normales, ¿no es cierto? Así como están sintiendo ahora su pulso radial, esa debe ser la amplitud del pulso normalmente. Pero resulta que a veces esa amplitud está disminuida y uno a veces no la puede ni percibir, ¿no es cierto? Siente que esa expansión está muy chiquitita. Eso se llama pulso. ¿Qué se llama ese pulso? Parvus, por eso disminuida la amplitud.
Y en otras situaciones podemos encontrar que la amplitud está aumentada, ¿no? Es como si nos estuviera empujando, ¿no? Eso se llama pulso magnus. Parvus magnus. Magnus cuando la amplitud está aumentada, parvus cuando está disminuida. Ahora, ¿qué situaciones pueden producir aumento de la amplitud? Mayor volemia, ¿no es cierto? ¿En qué situaciones hay mayor circulación? Ejercicio. Estados hiperdinámicos, hipertiroidismo, embarazo, ¿qué es? Anemia muchas veces, ¿no es cierto? Muy bien. Pero también cuando hay una alteración a nivel de la válvula aórtica. Si tenemos una insuficiencia de la válvula aórtica, hay mayor volumen, ¿no es cierto? Que se expande. Entonces va a haber un pulso magnus. ¿Cuándo va a haber un pulso parvus? Disminuida la amplitud. Pacientes con shock, deshidratados, ¿no es cierto? En ese caso no vamos a poder percibir la amplitud del pulso. O estenosa aórtica, muy bien. Bien, entonces es la tercera característica. La cuarta, ¿cuál es? La igualdad de las ondas, ¿no es cierto? Eso quiere decir que cada onda debe tener la misma amplitud. O sea que nosotros nos palpamos, todas las ondas son del mismo tamaño, la misma amplitud, ¿no? Del mismo amplitud. Pero resulta que esa característica muchas veces se altera, ¿no? Resulta que tenemos una onda normal y viene otra onda que es de menor amplitud. Normal, menor amplitud. Normal, está alternando, ¿no es cierto? Eso le preguntemos a quién. Y eso se llama el pulso alternante, ¿no? ¿Qué es entonces el pulso alternante? Es un pulso patológico en el cual está alterada la característica de la igualdad. Así tienen que responder con tecnología técnica, ¿no es cierto? Decir con dibujitos, no sirve eso con dibujitos. La onda, el pulso alternante es el pulso patológico en el cual está alterada la característica de la igualdad. Hay ondas de amplitud normal seguidas de ondas de menor amplitud y eso se da en pacientes con insuficiencia cardíaca, porque resulta que hay muchas contracciones ventriculares que por estar el músculo insuficiente, el miocardio, no son capaces de producir una onda completa, ¿no es cierto? Entonces es característico de la insuficiencia cardíaca en etapa ya avanzada, terminal. Otra alteración de la igualdad es el pulso bigeminado. ¿A qué se refiere el pulso bigeminado? Igual, es un pulso en el cual hay una onda normal, seguida casi inmediatamente de una onda de menor amplitud y una pausa, ¿no es cierto? A diferencia del alternante que es regular, en este otro es uno normal, uno inmediato que es de menor y hay una pausa. Se llama la pausa compensadora del chasis. Se da en el chasis de los ventriculares, ¿no? Muy bien, esa es la cuarta característica. ¿Cuál es la quinta característica? Tensión. La forma. Ya, la tensión si quiere, pero vamos antes por la forma. La forma de la onda, ¿cómo es? Va a haber una rama ascendente, una punta, una rama descendente y una meseta, ¿no es cierto? Es la forma, ¿sí? Si nosotros nos palpamos y tratamos de imaginarnos el gráfico de esta onda, es así. Resulta que hay algunos pulsos patológicos en el cual uno siente la rama ascendente y en la punta va a sentir como dos puntas en vez de una, ¿no? Parecen dos pulsos sobreañadidos. Eso se llama el pulso bisferiencia, ¿no? Bisferiencia, dos puntas. En cambio, hay otro pulso en el cual uno siente la rama, llega a la punta y cuando está en la rama descendente, cuando ya está disminuyendo la onda, siente otra mosquita, ¿no es cierto? Es el pulso dícroto. Poco difícil de poder determinar con los dedos solamente. Tendríamos que más recurrir a recursos gráficos, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber que también hay esa característica que es la forma de la onda del pulso, otra característica. Hay pulso bisferiens dícroto en procesos infecciosos, ¿no? Fiebre tifoidea, cuadros sépticos, podemos tener ese tipo de pulso. ¿Cuál es la sexta característica? La tensión, ¿no? ¿A qué se refiere la tensión? La tensión nos evalúa dos características importantes de la arteria principalmente, ¿no? El flujo a través de la arteria y la consistencia de la pared de la arteria. Entre las dos nos van a dar ciertas características que se llama pulso blando y pulso duro. Un pulso blando, por ejemplo, podemos tener en pacientes que tienen hipotensión, shock hipovolémico, deshidratación, ¿no? Blando. Duro, en pacientes que tienen hipertensión arterial o que tienen alteraciones de la estructura de la pared arterial, ¿no? Como la arteriosclerosis, ¿no? Esa es la característica de la tensión, duro o blando. Y finalmente la simetría. Y la simetría es la última característica que debemos evaluar y se refiere a que las 6 características previas deben ser iguales tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, ¿no? Comparativo. ¿Está bien? Ese es el pulso. ¿Cómo está en tu paciente el pulso? Todo
eso hay que hacerlo así como lo hemos hecho, ¿no? Hablando, desarrollando. Y hay que aprender a darnos tiempo. ¿En qué tiempo podemos hacer este procedimiento? ¿Cuánto tiempo se daría? A ver, con la presentación, todo aquello. 5 mucho. 2, 1. 3 minutos. 3 minutos es suficiente, ¿no es cierto? No, técnico. Eso. Entonces aquí menciona las 7 características.